Perdón, me habéis pillado bebiendo agua. Buenas tardes, España. Buenos días, Latinoamérica. Bienvenidos, Eduardo, mi compañero que me acompaña del Departamento de Éxito de Clientes, que estará con todos vosotros en el día de hoy. Buenos días, Antonio. Buenas tardes a los de España. Buenos días a los que estamos por acá en Latinoamérica. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Muy bien, de acuerdo. Pues nada, vamos a comenzar el plan de formación continua correspondiente al mes de septiembre del año 2022 y que tratará de arquitectura y análisis de aplicaciones. Cuando hablamos de arquitectura, o cuando yo hablo personalmente de arquitectura, no me refiero únicamente a los entresijos del diseño de base de datos, ni mucho menos. A mí me preocupa más que las empresas desarrolladoras de software o los programadores directamente conozcan el anillo completo o un ciclo completo, digamos, desde que empezamos a programar con Belneo hasta que al cliente final le ponemos una aplicación en producción. Perdón. Antes de comenzar con el tema, os quiero comentar que este evento es retransmitido por la plataforma Vidip, que todos conocéis, y podéis ver en vuestra pantalla que disponéis de una parte central donde si hacéis doble clic o hacéis un clic, se expande la pantalla y veréis el contenido que yo muestro de mayor tamaño. En la parte inferior, aquí abajo, en la parte inferior de la pantalla, veis una serie de botones de color verde, naranja, azul, rojo y una mano alzada. ¿De acuerdo? Bueno, pues hola, Ruedi, te veo por el chat. Buenas tardes. Bien, pues por aquí os animo a que levantéis la mano y mi compañero Eduardo me dará paso ante cualquier pregunta que necesitéis, ¿vale? Vamos a comenzar con lo que vamos a ver hoy. El anillo, o en este caso el anillo que yo me he inventado como tal, lo voy a confeccionar con 6 partes muy distintas. Al principio del todo, o en breve, en un minutillo o algo así, vamos a hablar un poco de la metodología que usamos nosotros en Belneo en las consultorías, que yo entiendo que, bueno, no lo voy a explicar muy detalladamente, porque para eso vais a tener un documento que podéis leer tranquilamente en vuestra casa o en la cama que no te moleste tu mujer, claro. Y podéis seguir todos los pasos. Vamos a hablar también del desarrollo en equipo. ¿Y eso por qué? Porque cuando programamos con Belneo, podemos programar muy fácilmente, como todos ya conocéis, de forma individual o en equipo. Pero claro, la estrategia de desarrollo, digamos, individual o en equipo, es totalmente distinta o debería ser totalmente distinta. De ahí que el quinto punto, hablemos también del uso del repositorio de soluciones. Algo muy importante cuando programamos con Belneo, y yo entiendo que por ende en cualquier tipo de plataforma, es de disponer de, perdón, de un grupo de beta tester o de pruebas que vayan probando tu aplicación conforme la vas desarrollando. Pero ahora bien, probar una aplicación no significa que el botón funcione, que el menú se muestre, etcétera, etcétera. Probar una aplicación para mí significa que disponiendo de un número elevado de registros, llamémosle 100.000, 200.000, 300.000 registros o 1.000.000, dependiendo de las necesidades de vuestra aplicación, el usuario final pueda probar en el cloud de Belneo, porque para eso está el cloud, para probar en cloud y desarrollar en el cloud y poner en producción en el cloud de Belneo cualquier tipo de aplicación. En ese cloud de Belneo, vuestros usuarios finales o los beta testers de vuestras aplicaciones podrán detectar qué zonas de vuestro desarrollo son lentos o qué procesos son muy lentos en el cloud. Claro, si nosotros en el cloud de Belneo optimizamos para que todo vaya de forma fluida, imaginaros el local cómo iría esa aplicación volando. Pues bien, no preocuparos porque vuela también en el cloud de Belneo. Y bueno, en próximas versiones de Belneo notaréis gran diferencia. No puedo contar nada más. Bien, hablaremos también del cuarto anillo, que serían las soluciones compartidas y herencias. ¿Y esto qué significa? En Belneo, todos los que programáis o desarrolláis en Belneo, veis que podemos usar soluciones de tipo monopuesto.
aplicaciones en red local, soluciones compartidas, con herencia, sin herencia, etcétera, etcétera. Pues también vamos a ver algunos ejemplos de cómo enfocar nuestro desarrollo con Belneo haciendo uso de herencias. Y el anillo final, el análisis de base de datos, en el que vamos a ver distintos ejemplos de cómo analizamos, en este caso creo que son 12 ejemplos, algunos más sencillos y otros un poquito más complicados, que vamos a ver a lo largo de este seminario. Perdón, no os preocuparos, es agua. Entonces vamos a comenzar con un pequeño guión que tengo preparado para todos vosotros. Podéis maximizar la pantalla, como he comentado ahí anteriormente. Y este sería un poquito el guión que os he comentado antes, ¿no? Vamos a ver una parte de metodologías de trabajo en consultorías porque entiendo que vosotros, cuando habláis con un cliente, pues hacéis una pequeña consultoría o reuniones, llamémosle como queramos, en el cual definimos una serie de puntos. Vamos a ver el desarrollo en equipo, generar datos de prueba, soluciones compartidas y herencia, uso de repositorios de soluciones y análisis de bases de datos para aplicaciones de Belneo. Cada uno de estos puntos vais a tener, lógicamente, aquí en el menú principal de esta aplicación que compartiremos con todos vosotros como material adjunto al curso. Vais a tener el PDF de todo lo que vais aquí como fichero adjunto a la solución. ¿Vale? La metodología de trabajo en consultoría. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a definir de una forma muy clara una metodología con la cual vosotros mismos podéis aplicar con vuestros clientes. El desarrollo en equipo, ya lo he comentado antes. Cuando hay varios programadores o incluso aún siendo un solo programador, se debería de pensar en desarrollo en equipo como opción principal. Vamos a generar datos de prueba conectándonos a un web service. Por lo tanto, os explicaré también los distintos tipos de datos que podemos generar a través de ese web service y cómo aprovecharnos de ello en nuestras soluciones. Explicaremos también las distintas formas existentes para crear soluciones con Belneo. Haremos uso del repositorio de soluciones, que lógicamente, como todos sabéis, el uso del repositorio de soluciones está supeditado a que tengáis el nivel suficiente de suscripción para disponer de tal funcionalidad. Vale. Bien, sin nada más que comentaros, comenzamos un poco con la metodología de trabajo. Aquí voy a tardar a unos minutillos, que yo sé que es un poco tedioso hablar un poco de teoría, pero voy a hablar un poco de la metodología que generalmente hemos usado hasta ahora en Belneo, junto con las consultorías y análisis con nuestros clientes. El objetivo lo tenéis aquí, definir la forma clara de la metodología, ¿vale? Principalmente tendríamos que disponer de un software de control en el cual nos apoyaremos como una herramienta externa para una metodología ágil, que puede ser el uso de Trello, de Jira, o incluso podemos usar también la aplicación de Kanban que utilizamos en Belneo. Aquí me voy a hacer un pequeño paréntesis mientras me tomo una nueva copita y os voy a pedir que marquéis de color que aparece a continuación en vuestra pantalla si usáis o no una metodología ágil en vuestros proyectos. Por favor, usad los botones de la parte inferior. Bien, vale. Muchas gracias. Hay distintas opiniones. La que más me preocupa son aquellos que no usan nunca ninguna metodología. Por lo tanto, a esos desarrolladores yo les pediría, por favor, que abriesen un soporte en Belneo. Yo me pongo en contacto con ellos y hablamos de por qué no usan ningún tipo de metodología. Porque entiendo que alguna lista de tareas, una hoja de Excel o algo en sí, usaríais, ¿vale? Vale. Vamos a hablar un poco de distintos puntos, ¿vale? A grosso modo, tampoco me voy a entretener mucho porque entonces nos quedamos aquí toda la tarde solamente con estos puntos. En el punto número 1 de la estructura de la metodología, hacemos una descripción de la consultoría o necesidades del cliente. Todo esto bien documentado para que el cliente final
tenga constancia de ello y nosotros tengamos también constancia por ambas partes. La fase del proyecto que vamos a realizar. Una estimación de costes. Y aquí yo difiero mucho en la estimación de costes. ¿Por qué? Porque si usamos una metodología ágil, una metodología ágil se basa básicamente en ir entregando de forma continuada funcionalidades que el usuario final o el equipo de beta tester o de prueba puede, digamos, probar sobre la marcha. Por lo tanto, no podemos estimar un coste de todo lo que hacemos a diario. Podríamos tener, está claro, una serie de tareas o de fases del proyecto donde tengamos claro, muy bien definido lo que tenemos que hacer. Pero en la metodología ágil, por ejemplo, nosotros en Belneo usamos Sprint. ¿Qué es un sprint? Bueno, un sprint es únicamente un periodo de tiempo en el cual realizamos una serie de tareas y en la finalización del sprint, pues lógicamente se tiene que dar visto bueno a esa funcionalidad. En este caso, por las personas o el equipo que prueba tu aplicación. Por ejemplo, si yo creo un botón o una rejilla, un botón aceptar y un cargar lista y mostrar unos clientes en pantalla, pues eso podría hacer tranquilamente una tarea que está definida dentro de un sprint, ¿vale? Esa tarea cuando se finaliza, que generalmente, como hemos dicho, podemos usar 2 semanas, 3 semanas para cada sprint, las tareas que se finalicen las tiene que probar el usuario final. De ahí la importancia en Belneo, que le demos mucha importancia y mucho valor al producto mínimo viable, es decir, al MVP. El MVP no es nada más que todo aquello que vayamos haciendo en el día a día, en los sprints, que lo puedan ver los usuarios finales, con el objetivo de que simplemente sepan qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. El por qué lo estamos haciendo es porque seguramente en un 90% de los casos es una funcionalidad que está definida dentro de sus necesidades. Por lo tanto, necesitamos tener ese producto mínimo viable que con el tiempo y sprint a sprint irá avanzando en funcionalidades. Vale. La parte de confidencialidad, pues exactamente igual. Voy a seguir para abajo y vamos a ver un poco, porque cada una de ellas tiene aquí su propio apartado. Aquí tiene, por ejemplo, un pequeño esquema de lo que estamos hablando, ¿vale? Aquí, la toma de datos, tampoco voy a leer mucho lo que hay aquí, ni voy a explicar mucho sobre ello, pero sobre todo de forma general, ¿no? La toma de datos de la consultoría o de la necesidad que tenga vuestro cliente sería un documento donde plasmáramos punto por punto, bloque por bloque, hito por hito, las necesidades que tiene el cliente, ¿vale? Todo ello, lógicamente, ahí se define cualquier cosa. En ese proyecto o en ese documento se definen los responsables del proyecto, es decir, por parte de la empresa fulanito de tal y por parte de la empresa de desarrollo de software o de nosotros fulanito de tal, ¿vale? Cualquier tipo de cosa o de desarrollo, de documentación, de cambios que necesitemos hacer por ambas partes, pues debe de quedar reflejada en ese documento y aprobada por ambas partes siempre. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos por la experiencia de todos nosotros que el cliente te pide una pequeña cosita y durante el desarrollo de esa cosita aparecen 20.000 cositas más. Y todo eso es tiempo, y el tiempo es oro, y el oro es dinero. Por lo tanto, si no tenéis bien definido, el cliente te puede decir, oye, hazme un proyecto de producción. Y dice, muy bien. Y házmelo en 3 meses. Muy bien. Tú le dices muy bien y le dices, esto cuesta 20.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Pero en ese periodo de tiempo, tú no sabes ni las historias del usuario, ni el detalle que ese cliente necesita en su aplicación. Y todo ese pequeño detalle es el que tenemos que detallar en los documentos o en nuestro Trello o en nuestro Kanban, donde sea a modo de tarea. Esas tareas, como he dicho anteriormente, tienen que ser historias de usuario muy bien definidas y que sean pequeñas. Es decir, si es un botón, crear un botón para darle de alta a un artículo. Muy bien, pues una historia de usuario y cuando esté finalizada esa historia de usuario se lleva al servidor de preproducción o de pruebas para que el usuario final lo vaya probando o bien durante el sprint o al finalizar el sprint, ¿vale?
La fase del desarrollo. Pues bueno, simplemente se trata de elaborar, digamos, las distintas fases que va a contener el desarrollo de nuestro proyecto. La definición, cuándo se inicia, el desarrollo en sí, el control, la implantación, el cierre y el feedback. La estimación de coste, como he dicho antes, para mí es un mundo. Yo nunca he trabajado ni trabajaré con un importe fijo. Es decir, mi aplicación de producción tiene que costar al cliente 20.000 euros y va a estar finalizada en 3 meses. ¿Por qué? Porque esto se convierte entonces en una obra del Estado, del gobierno español, por ejemplo, que te dicen que han presupuestado una obra en 20 millones de euros y su finalización es dentro de 6 meses y vamos por 10 años, no está finalizada la obra y han incrementado el presupuesto en lo que dijimos anteriormente multiplicado por 1000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el camino tropezamos con muchas piedras y esas piedras hay que quitarlas de en medio. ¿Vale? Confidencialidad. Pues lo he comentado anteriormente. Se firma un documento por ambas partes, incluso en esta casuística. Yo recomiendo a aquellas empresas de desarrollo que trabajan con personas externas o se apoyan en programadores externos que vuestro abogado, vuestro abogado, redacta un documento donde se firme por todas las partes que desarrolla o comparte el proyecto de aplicación, el proyecto de datos, la solución, la información, etcétera, etcétera, se firme por todas las partes y que este documento esté muy presente. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso en que un programador se incorpore hoy al proyecto y a lo mejor dentro de 6 meses, por cualquier motivo, ya no pertenezca al proyecto, ¿vale? Y va a depender de cómo tengamos maniatado a ese programador, el que se pueda llevar el proyecto o no, que se lo llevará posiblemente, dependiendo de la infraestructura de desarrollo, si la hacemos directamente desde el terminal server o la hacemos directamente conectándolos a un servidor, pero legalmente estáis cubierto. Entonces, el día de mañana que, por cualquier motivo, por lo que sea, cante la liebre y veáis o observáis que en el mercado hay clientes con vuestra aplicación anterior, pues posiblemente, si no lo habéis vendido vosotros, alguien lo ha tenido que hacer. Por lo tanto, aquí debe existir siempre un documento de confidencialidad. La aceptación de la propuesta por parte del cliente final, digamos, ¿no? De la empresa que nos paga. Le hacéis una propuesta orientativa, porque hay clientes que dicen, no, yo quiero que mi proyecto esté finalizado en un año como máximo y que cumpla con A, B, C, D, E. Claro, yo, como he dicho antes, no firmaría eso nunca. Yo firmaría por entrega, por sprint. Llámale mes a mes, llámale por horas de consultoría, llámale como queráis, pero nunca dar un plazo fijo, salvo que lo tengáis muy claro que vais a tardar exactamente 9 meses o 3 meses o 2 años. ¿Vale? Porque todo eso es costo. Vale. La fase de definición, el alcance del proyecto. Pues claro, si a partir de la toma de datos ya sabéis más o menos con el análisis funcional lo que quiere el cliente, ¿vale? Esto lo podéis apoyar directamente bien con diapositivas internas, externas, con reuniones periódicas o en cada sprint con el usuario final o el cliente o la empresa interesada, cosa que yo hago personalmente. Yo cada 2 semanas, cada 2 sprints, pues me pongo en contacto con el cliente y digo, oye, vamos por aquí, hemos hecho esto y esto está finalizado y esto está aprobado y ya está, ¿vale? Que el cliente vaya viendo, no en el día a día, pero sprint a sprint, que vaya viendo la evolución y sobre todo que el usuario final o el cliente final, el que os paga a fin de cuentas, tenga disponible un servidor donde él pueda probar directamente lo que estamos haciendo en nuestro día a día. El equipo de trabajo es muy importante. Yo sé que muchos de vosotros trabajáis solos, como autónomos, o bien 2 personas, 3 personas. Nosotros en Beldeo generalmente aconsejamos que los equipos de trabajo puedan ser como máximo de, no sé, 3 o 4 personas como máximo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tendrá que tener su propio servidor, que ahora hablaremos de ello, ¿vale? Para que puedan desarrollar tranquilamente.
La validación del informe del alcance del proyecto. Es como le he comentado anteriormente, que el cliente vaya validando sprint a sprint mediante un documento por escrito, o si es comentado por un Hangout o por una videoconferencia, también podría valer, pero que esas videoconferencias se graben para que el cliente vea las decisiones que se está tomando sobre la marcha. Dentro de la fase de inicio, vamos a ver los siguientes puntos, ¿no? Comentados por encima. Aquí tenemos el análisis funcional, es decir, junto con los consultores de análisis, en el caso de que sean analistas externos a vosotros o vosotros mismos, confeccionáis el documento y lo compartís con el cliente. En ese documento existirá una fase o hitos que se deben cumplir. Por ejemplo, aquí podríamos poner nodos y subnodos, es decir, yo puedo decirle, mira, pues el módulo de facturación va a estar en 3 meses. Por lo tanto, el primer hito sería que dentro de 3 meses el módulo de facturación estuviese cubierto, pero cubierto en base al documento técnico que previamente hemos creado con todas las historias de usuario y todas las tareas definidas que tengamos que hacer en esos 3 meses, ¿vale? Y siempre dividido en sprint. Repito, yo pienso que el sprint de 2 semanas viene bien al 90% de los que estamos aquí. Lógicamente puede haber riesgos y desviaciones, es decir, durante el sprint puede haber el cliente que se enfade, que no ve el camino que estamos bien consiguiendo, pues nada, lo vamos a modificar y todo escrito en el documento, ¿vale? Pues si tenemos que desviarnos en tiempo, en fechas y en horas. Vale. Definir calendarios es algo muy importante. Tenemos que definir reuniones con nuestro propio equipo de desarrollo y reuniones con el cliente final o con las personas que estén probando el sistema, ¿vale? Podemos poner la fecha de reunión. Por ejemplo, nosotros en Beldeo pues tenemos varias reuniones a la semana. Tenemos, por ejemplo, martes y jueves para una daily, para ver temas de daily. Tenemos, por ejemplo, una reunión semanal del equipo de éxito de clientes, otra reunión para VRP, en fin, temas puntuales, ¿de acuerdo? Pero con fechas puntuales y de forma continuada. Lógicamente, una reunión de esta característica no puede ser mayor de 15 minutos, porque entonces se convierte en una reunión donde todo el mundo habla y todo el mundo discute, seguro, ¿vale? Reuniones pequeñas a modo de sprint o una reunión por sprint y comentarlo todo. También debería existir un responsable, tal como marco aquí, debería haber un responsable donde se defina un acta y se escriba lo que en cada sprint se toma como decisión. Si son decisiones para el siguiente sprint o para la siguiente iteración de la versión de vuestro proyecto. Tenemos que tener también definidas las tareas que vamos a hacer en cada sprint, documentadas. Documentadas me refiero en vuestro sistema de agilidad, ya sea Kanban, Trello, Jira, donde sea, ¿de acuerdo? Tenemos que establecer un plan de pruebas, como he comentado anteriormente, sí, en cada tarea o en cada hito o en cada sprint. Tener un plan de pruebas para que nuestros beta testers o las personas de nuestro equipo o de la empresa que van a probar la aplicación sepan qué tiene que probar. No vale decirle al usuario, toma, hay que tener la aplicación y testéala. No. Tendrás que darle, por ejemplo, algunas indicaciones de qué tiene que hacer. Dar de alta a un cliente, dar de alta a un proveedor, hacer una búsqueda alfabética, búsqueda numérica, en fin, darle para que el usuario pueda jugar un poco con vuestra aplicación y con este juego de aplicación y siempre con miles de datos o millones de datos, si es posible, que él vea el rendimiento de esa funcionalidad en el servidor de pruebas o de preproducción que tengáis siempre en el servidor de Beldeo, en el cloud, ¿vale? Nunca en local, porque el local funciona rápidamente, seguro, y perfectamente. Bien, bueno, poner ese documento en las fases de hito, lo más importante, lo que el cliente diga, mantener reuniones, como he comentado aquí, simplemente y ya está. La fase de desarrollo. Aquí la fase de desarrollo viene algo muy importante. Tenéis que informar al cliente o al posible cliente que os ha encargado un proyecto. El vino está seco. De lo que es la plataforma Beldeo. Es decir, tenéis que informar al cliente
que va a implantar su proyecto en una plataforma cliente-servidor. Por lo tanto, el cliente debe conocer que tiene que disponer, o mejor dicho, tendría que disponer, en el caso de que fuesen departamentos de TI, por ejemplo, vosotros, pues tendríais que tener un nivel 4, llamémosle de Belneo, donde disponer de servidores de desarrollo y ese cliente, en el caso de que vosotros le imputéis el costo de ese nivel 4 al cliente, porque así lo tengáis estimado, que sepa que son servidores de desarrollo, no son de producción. Los servidores de producción en Beldeo cada vez son mejores, gracias a la arquitectura de Beldeo y gracias al hardware que podemos, digamos, escalar e ir escalando continuamente en Amazon. ¿Por qué digo esto? Porque hay clientes finales que me he encontrado en consultoría después de haber encargado un proyecto en que querían sí o sí que se le diese un ejecutable, un .exe que conocemos en Windows, y eso no existe en Belneo. Por lo tanto, tenéis que informar al cliente de lo que es posible en Belneo y lo que no es posible en Belneo. ¿Vale? Arquitectura cliente-servidor, me da igual que sea en monopuesto, en local, en la red local, en WAM, en el cloud de Belneo, donde sea. Pero que el cliente sepa qué es lo que está trabajando, con qué tipo de herramientas trabaja en el día a día. ¿Vale? Tenéis que saber vosotros la arquitectura de software, es decir, lo que vamos a comentar un poco más tarde. Si esa solución va a ser, por ejemplo, haciendo uso de VRP o no, si va a ser una aplicación monopuesto, si va a ser una aplicación propia únicamente, que no herede nada, etcétera, etcétera. También tenemos que tener claro por parte del cliente la propuesta de interfaz. Es decir, cuando un cliente te llama y tiene una aplicación desarrollada en MS2, vete tú a saber, o en Visual Basic o en cualquier otro lenguaje un poco más antiguo que Belneo, pues las pantallas, la interfaz, los formularios, las rejillas, los colores en pantalla son totalmente distintos. Entonces, es lógico que el usuario o la empresa que te encargue el trabajo, en ese nuevo trabajo, quiera ver más o menos lo mismo que veía antes en pantalla. Y yo aquí siempre discrepo. Yo, como tip que os digo, yo siempre le diría al cliente, no, nosotros vamos a mejorar lo que usted ha tenido hasta el momento. El formulario que usted ve tan bonito, lo vamos a mejorar, ¿vale? Siempre mejorar lo que hay. Lógicamente tenemos que demostrar posteriormente en cada sprint que ese formulario es mejor que el anterior, bien en diseño, en funcionalidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero siempre vais a disponer de muchos usuarios en los que os pidan una determinada interfaz. También podemos explicarle al usuario, en el caso de que hagamos uso de la herencia de Belneo VRP, por poner un caso, de que existen una serie de funcionalidades predeterminadas y que hacéis uso de ellas y que facilita mucho el tiempo de desarrollo, bien sean los permisos, el menú dinámico, las hojas de estilos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto tiene que conocerlo el cliente final para que sepa qué es lo que estáis haciendo y por dónde vais. En la quinta fase de control, hay un plan de pruebas, que ya he comentado anteriormente, y ya está, ¿no? Las pruebas tenéis que plantear vosotros con el equipo de desarrollo vuestro que tengáis, y ya está. Control periódico del software, ¿vale? Bueno, cualquier tipo de aplicación que tengáis de gestión de proyectos o algo, hacer vuestro repaso semanal, mensual o quincenal, junto con el cliente. Entiendo que en cada proyecto pues habrá un responsable del proyecto, que es la persona que se encarga de todo este tema. Hará también, lógicamente, informes de la situación del estado según necesite el cliente, porque hay clientes que te dicen, no, yo quiero un informe mensual del estado de la aplicación. Por lo tanto, el jefe de proyecto, en este caso, sería el responsable de generar ese informe. Si hay cambios en cada iteración o en cada sprint, como he dicho antes, o cosas nuevas, siempre que se valide con un documento. Que no te diga el cliente nunca, oye, yo te dije esto. No, aquí está firmado por usted y por nosotros que dijimos esto.
Si son cosas nuevas, serán para sprints distintos y con el costo distinto, lógicamente. Vale, aquí tenemos la fase de implantación y ya acabamos con este tema. No ha sido un poquito largo, pero bueno, no pasa nada. Planificación de calendario de implantación, es decir, si vosotros estáis en fase beta de vuestra aplicación, pues tenéis que prever al cliente que, por ejemplo, dentro de 3 meses o dentro de 2 meses, la fecha número tal, el 25 de diciembre, que es día de Navidad, vais a implantarle al cliente la aplicación. Por lo tanto, todo el mundo tiene que trabajar ese día. No, hombre, no, de eso no se trata, ¿vale? Se trata de que elijáis un calendario óptimo en el que implantar la aplicación al cliente final, porque tendréis que tener en cuenta importaciones de datos en el caso de que existan, etcétera, etcétera. También tenéis que dar una formación a los administradores de la aplicación, porque Belneo es cliente-servidor y tiene el administrador de soluciones, ¿vale? Lo que conocemos actualmente como vAdmin. Por lo tanto, el administrador de la empresa tiene que conocer a fondo el uso de vAdmin. Por lo tanto, necesita de un plan de formación. Pruebas de implantación, lo mismo. Aunque tengamos puesto en producción o en semiproducción o preproducción la aplicación al cliente, bueno, decirle que puede ir metiendo datos reales, o en este caso en paralelo junto a la aplicación anterior para que no pierdan la gestión del día a día, ¿vale? Y que vayan viendo cómo se comporta la aplicación introduciendo datos reales. Siempre un informe de validación de todo lo que se está haciendo. La fase de producción, igual, documentando todo. Tendrá que existir un plan de formación para los usuarios, ¿vale? Porque el usuario, claro, cambia de aplicación y todo usuario dice, esta opción yo no la tenía en mi otro programa, yo no sé cómo funciona. Pues si no sabes cómo funciona, tendrás que formarte, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta un plan de formación para los usuarios de la aplicación, ¿de acuerdo? Y por último aquí, el final del proyecto, lógicamente, un informe final con la situación actual, cómo se queda la aplicación, todas las empresas, todos los usuarios, todas las personas que han intervenido en el desarrollo, etcétera, etcétera. Toda la información que creáis oportuna. Siempre yo prefiero que pequéis de exceso de información, ¿vale? Que no tengáis nada, porque el cliente al final te va a decir, yo no tengo documentación, yo no tengo un manual, no tengo un no sé qué, siempre lo va a decir, ¿vale? Cuando finalicemos el proyecto, ojo, he dicho finalizar el proyecto, y resulta que una aplicación, según todos conocemos, nunca finaliza. Una aplicación en cualquier plataforma siempre requerirá de mejoras, de correcciones, de bugs, de incidencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso hay que dejárselo muy claro al cliente final, al que te paga, ¿vale? Por lo tanto, los costes serán añadidos. En Belneo solemos decir, y yo suelo decir mucho, que si es posible, regálale a tu cliente la aplicación, pero que te pague un contrato de mantenimiento durante 10 o 20 años o la vida de la empresa mensualmente un costo de mantenimiento. Sí, tú podrás cobrarle un importe inicial, pero es mejor que te asegures unos ingresos mensuales, ¿vale? Por parte de ese cliente, que entiendo que no tendrás únicamente ese cliente, que tendrás más, ¿vale? Entonces, es mejor pactar documentado, firmado ante notario o ante abogado, el contrato de mantenimiento de la aplicación, lo que requiere la aplicación y diferenciar muy bien lo que son nuevos proyectos o nuevas funcionalidades para esa aplicación que mejoras continuas, digamos, de cualquier error o cualquier bug que podáis encontrar, ¿vale? Y nada, aquí un informe de feedback por parte del cliente final, donde os indique a lo largo del tiempo, por ejemplo, ponéis en producción ahora en Navidades el 25 de diciembre y a lo mejor el 18 de julio, el día de la paga extra, ¿vale? De los trabajadores, pues les obliguéis a diseñar un informe del feedback de mejora o cosas que tenéis que mejorar en vuestra aplicación. ¿De acuerdo? Bien, por aquí, ¿tenéis alguna pregunta? No veo que no hay nada, ¿verdad? De momento no veo ninguna pregunta por acá, ha más sido un que poquito saludos extenso. de todos los asistentes. Vale, ha sido un poquito extenso, pero
preferiría que ser un poco el tostón con este tema, ¿vale? Vámonos ahora a un tema un poquito más en el día a día para desarrollar y más, ¿no? ¿Desarrolláis en equipo o solo? Ahí tenéis los botones en Vidit, la plataforma online de retransmisión de eventos. Por favor, transmitir. Vale, muy bien. Aquí de ahí de todo un poco, ¿no? Hay quien desarrolla en un equipo local, que son los que han marcado el verde. Y yo aquí le diría que no, que hagan uso de los que usan solamente el rojo, el cloud. ¿Por qué? Porque hemos comentado anteriormente. Si programamos en cloud, detectamos a tiempo cualquier error, o digamos, error me refiero a temas de lentitud en formularios, en procesos, etcétera, etcétera. Bien procesos lanzados en primer plano, en tercer plano o en cuarto plano, como todos conocéis, ¿vale? Es importante que desarrolláis siempre en el cloud de Belneo, ¿vale? Vamos a ver un poco el desarrollo en equipo, cómo deberíamos de hacerlo. Les repito, que esto más o menos todos ya lo conocéis, pero este tema o esta serie de temas ha sido reclamado por todos vosotros mediante una votación y por soporte. Y yo lo que he hecho ha sido englobar esa necesidad y aplicar un pequeño anillo con 5 o 6 opciones para cumplir el ciclo, ¿no? Bien, vamos a enfocarnos aquí en el desarrollo en equipo, pero por ejemplo, cuando no tengo lo que es la funcionalidad de repositorio, ¿vale? Entonces, en la documentación de Belneo tenéis más o menos esta misma explicación, porque de ahí yo la he cogido y la he puesto aquí. Y informo de nuevo que estos documentos los tendréis disponibles en la cache room cuando ejecutéis esta aplicación en vuestro servidor, ¿vale? Aquí tenemos el desarrollo en equipo. Voy a ir para la parte de abajo. Vale, aquí lo importante, si eres un solo programador, trabajas solo, me da igual, lo lógico es que trabajases en el cloud de Belneo, lo que he comentado antes. Es más, si tú prefieres, si tú tienes un nivel 3 o un nivel 4, dispones de varios servidores. Por lo tanto, en un servidor, en uno de ellos, sería en el que tú desarrollas diariamente, durante el día, durante ese sprint, digamos, y en el servidor corporativo o en otro servidor que tú tengas para pruebas de tus clientes, vayas integrando los cambios que has hecho en el sprint. Porque claro, el servidor de pruebas, mientras están probando, tú no puedes desarrollar. Por lo tanto, es la necesidad, como mínimo, de disponer de 2 servidores. Uno de desarrollo y uno de preproducción o de pruebas. ¿Vale? Vale. Aquí lo he comentado. Bueno, no voy a dar mucho más. Tenemos que instalar el programa VVersion, el componente VVersion. ¿Por qué? Porque el componente VVersion no es nada más que una aplicación que se encarga de ir guardando distintas versiones de nuestras soluciones. Es decir, que es una versión distinta de desarrollo. A ver, aquí volvemos a un antiguo dilema que se ha solucionado y ahora aparece otro distinto. Así que no sabemos cómo actuar. Antiguamente, cada vez que le dábamos a guardar al proyecto de aplicación o al proyecto de datos en una solución de Belneo, es decir, cuando yo le daba aquí a guardar, bueno, aquí ahora mismo no, porque no hay cambios, si yo aquí creo un proceso, aquí, sin nada, y yo le daba a guardar, en este momento, si tú tenías instalado VVersion en ese servidor en el que estás conectado en ese momento, te creaba una copia del estado actual de esa solución. Es decir, si yo guardo ahora, o guardaba ahora, yo elimino y hago otra serie de cambios, automáticamente me guardaba otra versión distinta, ¿no? Esa versión distinta estaba en acorde al número de historial, ¿vale? De historia, perdón. ¿Qué pasaba? Que el contenedor en el cloud, pues, digamos que llenabas, digamos, la tabla con distintas versiones de la VVersion. En una versión posterior se eliminó esa funcionalidad a petición vuestra del foro de ideas y se optó
por usar la opción de guardar versión de la solución. ¿Esto qué pasa? Que hay clientes todavía por soporte que no lo saben y son niveles 4, niveles 3 o niveles 2, me da igual, con años de experiencia en Beldeo. Y es importante que conozcamos versión tras versión las novedades que van saliendo, ¿de acuerdo? Porque aquí, si tú no guardas la versión, en VVersion no se guarda nada. Por lo tanto, cada X tiempo, pues no sé, cada 10 minutos, cada 20 minutos, conforme a las tareas que tengáis definidas en vuestro sprint, vais guardando una versión en vuestro servidor de desarrollo, ¿vale? Guardáis una versión. Esas versiones, lógicamente, podrán ser después vistas a través de VVersion, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. La VVersion tiene una serie de configuraciones mínimas, que es simplemente cada cuántos días o cada cuántas versiones se eliminan esas versiones guardadas en el servidor. Simplemente es una pequeña configuración, ¿vale? Y aquí recalcamos de nuevo que la opción guardar versión de la solución. Podemos crear una tarea en el servidor donde periódicamente se limpien las versiones. Es decir, en el caso de que hubiésemos seguido con el método anterior antiguo, nosotros podíamos eliminar esas versiones en el servidor, se va limpiando automáticamente, pero los huecos seguían existiendo, por lo tanto el tamaño del servidor seguía igual. A partir de ahí sacamos una versión, creo recordar que era compactar tablas y compactar contenedores, ¿vale? Por lo tanto, si queréis aquí, usáis esta opción y también usar otra opción, otra tarea en el servidor para que te compacte esas versiones o esa solución de VVersion. Vale. Instalación de la solución. Ya lo he comentado antes. Tenemos que tener como mínimo 2 servidores, uno de desarrollo y uno corporativo o de pruebas, donde podamos probar todos, ¿vale? También podemos importar una solución. Por ejemplo, me voy a conectar a un servidor. Vamos a ver, voy a abrir aquí otro develop. Voy a abrir aquí un develop. Y yo podría conectarme a un servidor. Si tengo uno por aquí, que creo que está vacío. Este mismo. Me conecto a este servidor, ¿vale? Bueno, aquí hay alguna solución. Vale, esta es misma, no pasa nada. Pero yo quiero, claro, si este es el servidor de pruebas o de preproducción, yo tendría que importar, digamos, la solución anterior que tengo en este servidor, para que mis usuarios, mis clientes que lo estén probando, lo puedan probar, ¿vale? Entonces, o yo puedo generar un punto bin con el instalador, con el install builder, que ya sabemos todo cómo hacerlo, ¿vale? Puedo importar una solución, es decir, si yo estoy aquí y yo me conecto, estoy conectado a este servidor y quiero traerme una solución compartida de otro servidor, pues yo le pongo el nombre de ese servidor y de esta forma podemos importar, pues no sé, cualquier aplicación que necesitemos. Por ejemplo, voy a importar esta, ¿vale? Por tener una más. Bien. Y ya la tendríamos importada en el servidor este de pruebas, simplemente, ¿vale? Esto sería una de las formas en la que yo puedo actualizar un servidor partiendo del servidor de desarrollo. Y a partir de ahí, mis clientes o mis usuarios de prueba tendrían disponible este servidor para hacer pruebas, ¿vale? Sería una opción. Otra opción es haciendo uso del repositorio, que ahora veremos un poco más tarde, ¿vale? Bien, aquí tenemos lo que he comentado antes. Tenéis que tener disponible de algún tipo de metodología ágil, de Scrum, Gira, Kanban, lo que queráis, donde pongáis todas las tareas, desarrollo de las tareas y la integración con el servidor corporativo. Lo hacéis de la forma que he comentado, bien generando un punto bin del servidor de desarrollo, instalándolo en el servidor de preproducción,
o importando componentes, simplemente, ¿vale? Aquí podemos ver siempre dentro del develop los últimos objetos que se han modificado, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo digo? Porque si hacemos uso, por ejemplo, voy a abrir aquí un VClient y ejecuto lo que sería aquí VVersion. Se supone que en este servidor mío de desarrollo yo tengo instalada la VVersion y aquí puedo ver si es que hay alguna. Vale, pues aquí no hay ninguna grabada. Voy a poner... Aquí, vale, aquí tengo yo distintas versiones guardadas, ¿no? Con la fecha y demás. Aquí lo importante sería que tú vayas guardando desde el editor y aquí tú hagas comparaciones de un proyecto con otro. Si el proyecto por ejemplo, de fecha 10 del 7, yo lo puedo comparar, por ejemplo, con... Vamos a ver si es que hay otro igual. Espera, lo voy a ordenar por solución. Esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Mira. Yo puedo comparar estos dos proyectos, bueno, este no, porque este es un proyecto de datos y este es de aplicación, no valdría, ¿vale? Voy a coger otro distinto, a ver si aquí, este mismo, vale, aquí sí puedo. Yo puedo comparar este proyecto de aplicación de esta fecha con este otro, que aparentemente es de la misma fecha, pero es de distinta hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo he ido guardando cada 10 minutos más o menos, yo suelo guardar una versión de ese proyecto de aplicación o de datos. ¿Qué puedo hacer aquí? Yo puedo, lógicamente, comparar una versión con otra y aquí lógicamente me dará los cambios que ha habido, ¿vale? Y simplemente me notifica de que ha cambiado estos dos puntos de inserción y ya está, no hay nada más, ¿vale? Porque son pequeños cambios. Lo mismo puedo hacer con el proyecto de datos. Yo podría, por ejemplo, bloquear o desbloquear una solución para que no podamos eliminarla, ¿vale? Por lo tanto, está bloqueada como tal, ¿vale? Si entro en un proyecto, yo aquí puedo eliminarlo, puedo restaurarlo, es decir, que yo puedo volver a una versión anterior ese proyecto de datos o de aplicación de mi solución por cualquier motivo, por lo que sea. Por lo tanto, es imprescindible que tengáis montado la VVersion. Puedo descargar el proyecto, en este caso de aplicación, que es un proyecto más, es un VCA, que es este de aquí, este identificador, por cualquier motivo, para subirlo a otro servidor de forma manual, etcétera, etcétera. En definitiva, es importante tener aquí siempre a mano el componente de VVersion, ¿de acuerdo? Vamos a, bueno, marcar los objetos a modificar, todo este tipo de cosas ya más o menos todo lo vamos conociendo y lo hacemos en el día a día. Un servidor individual de desarrollo también lo vamos conociendo, ¿vale? Recomendaciones de normalización que también lo vamos viendo poco a poco, ya está, ¿vale? Tampoco me voy a entretener mucho con esto porque esto ya es un tema que lo tenemos todo prácticamente visto. Bien. Vámonos a otra parte. Vámonos aquí a un generador de datos de prueba. Y aquí voy a abrir un momento, lo veo mejor, una ventana nueva. Y aquí, a ver, yo aquí tengo una pequeña base de datos de 82.600 registros que me he ido bajando periódicamente, días a días, donde hay una ficha con esta serie de campos, ¿vale? Esto está, digamos, obtenido a través de un web service, sí, ahora lo veréis. Son datos aleatorios que genera un web service para crearlo como datos de prueba. Bien. Aquí tenemos el clásico exportar e importar JSON que todos conocemos de VRP. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Voy a tener aquí un visor de datos JSON, que será este, ¿vale? Para que veamos la estructura de un JSON como tal, ya lo vais a ver. Voy a tener la página web de generador DNI, que es un web service que tenéis aquí. Tenéis una modalidad gratuita que creo que podéis descargar cada vez que hagáis una petición,
No sé si son 100 registros o 1000 registros, ¿vale? Y aquí, básicamente, yo he usado, a modo de ejemplo, este que pone persona y empresa. Es decir, yo he utilizado este web service, estos datos, ¿vale? Simplemente generándolo, ¿vale? Aquí tenéis el API, tenéis de empresa y aquí tenéis los datos para que normalmente podéis generar, ¿vale? Aquí tenéis el API disponible, o si nos vamos para atrás, vamos a ver aquí, por ejemplo, yo puedo generar contraseñas o aquí, sí, cualquier tipo, tenéis 500.000 posibilidades, ¿vale? Más de uno de vosotros que os hacen falta DNIs, los IBAN de los bancos, pasaportes, email y teléfono, seguridad social, los CUPs eléctricos, referencias catastrales, sí, datos que os hagan falta en cualquier momento, lo podéis generar por aquí. Aquí tenéis el API como tal, ¿vale? Voy a copiar esto al navegador, mejor, para que la experiencia sea más buena. Porque recordaros que el visor de Belneo, el visor HTML, no es un navegador, ¿vale? Es un intérprete de páginas web que podrá interpretar más o menos código de HTML. Aquí, como digo, en el API 2 que tenéis disponible, que es básicamente, aquí tenéis cada URL del API. El API, la URL principal sería esta de aquí, esta que podéis ver aquí, ¿vale? Y después le añadís al final esto que hay aquí. Si queréis generar el DNI de persona, pues esto de aquí. Si queréis generar, en fin, vais viendo poco a poco lo que vayáis necesitando de todo esto, ¿no? Cuando lo dais a generar, pues aquí tenéis varios ejemplos y esto pues lo podéis ir copiar y pegar a vuestra aplicación y demás. Yo aquí la que he usado es la de las empresas, ¿vale? Que es la que os voy a enseñar aquí, que es la que tengo en la aplicación puesta. Aquí en la aplicación yo tengo aquí los datos, yo puedo solicitar nuevos datos, por ejemplo, la empresa tiene ahora mismo 82.600, si yo pido nuevos datos, ¿vale? Simplemente lo puedo ejecutar por un botón, como veis aquí, o podéis crear una tarea en el servidor de forma automatizada en el que día a día os vaya descargando una serie de datos, de pruebas, ¿vale? Vamos a ver que aquí, creo que son a la tercera vez o a la cuarta vez, me dice que se han realizado demasiadas peticiones. ¿Por qué? Porque es la parte gratuita. Si hacéis un pago mensual, creo que son 10 euros o 15 euros, pues los datos son infinitos, ¿no? Vale, creo que ahora sí me tiene que dar que hay demasiadas peticiones. Vamos a ver, creo que es la cuarta vez o la quinta. Mira, ve aquí, te da un error, demasiadas peticiones, ¿vale? Por lo tanto, si yo actualizo esta rejilla, ya tengo 77.000 registros, ¿vale? Yo aquí, lógicamente, si yo genero una de empresa, el generador de datos de esta página, de la página web de empresas, no te devuelve en lo que sería el código ID, es decir, que no trabaja aquí con ningún código ID, ¿vale? No hay ningún campo ID. Entonces, yo para dar de alta esta información a través del web service, mediante XML HTTP request, que ahora veremos, yo he tenido que dar de alta un ID y posteriormente agregarle la información en JSON que he recibido. ¿Y esto cómo lo hago? Pues aquí tenéis esta aplicación donde únicamente el generador DNI tiene esta tabla con todos los campos del web service. Se llaman igual que el web service. ¿Por qué se llaman igual? Porque al utilizar la instrucción dar de alta desde un JSON, pues los campos se tienen que llamar igual como el JSON que yo recibo. Lo que pasa es que el JSON que yo recibo del web service no tiene el campo ID, ¿vale? Por lo tanto, yo en el campo ID, vamos a ver aquí dónde genero. Aquí, creo que es aquí. Vale. No, aquí no, esto es el portapapeles.
Vamos a ver la opción de menú, mejor dicho. Sería esta de aquí, empresas. Sería este menú. Y este es el que solicita los datos y este lo que hace es directamente este objeto, ¿no? Vale. Y aquí usamos esto. Aquí yo hago un bucle simplemente de 1 a 10, más o menos, que son 100 registros por cada petición, ¿vale? Y aquí ejecuto un manejador de evento de otro proceso que está aquí. Este proceso, ¿qué es lo que hace? Pues nada, este proceso es muy simple. Compongo variables locales, una URL que sería la URL del API, con el resultado 100 registros, para que me devuelva 100 registros, que es el máximo. Recordemos que la URL principal era esta, hasta el V2, y después poníamos los datos que necesitamos, que serían las empresas de profile, ¿vale? De esta ruta. Y un resultado de 100. Aplico el método get a una variable. Aquí empleo también un manejador de objetos de un proceso que es el XHR, que todos conocemos que está dentro de VRP, como aquí está, vamos a ver, este está en el proyecto de datos, está aquí, un web service, que es este, que todos conocemos ya, ¿vale? Que mediante parámetros se ejecuta un web service y nos da un retorno. Este retorno de aquí lo tenéis aquí, ¿vale? Lo tenéis como proceso o como función. Esto está también dentro de VRP, por lo tanto podéis ver varios casos. Entonces, cuando se ejecuta ese manejador de objetos del proceso, me retorna una serie de variables que yo seteo a una variable local. Y en esa variable local, ¿qué es lo que hago? Que si el estado, el status, me devuelve un distinto de 200, finalizo, me ha dado un error, por lo que sea. ¿Vale? Aquí, por cada uno, ejecuto la función y me devuelve las mayúsculas. En este caso, yo le he puesto que me devuelva la mayúscula de resultado de esa función, a la cual le he pasado el método, la URL, etcétera, etcétera. Aquí, por cada JSON, si porque recibo 100, por ejemplo, pues calculo cuánto me viene y por cada uno de ellos cojo el registro, ¿vale? Que sería cada registro en particular, nombre de la empresa, domicilio, etcétera, etcétera, cada registro. Como vienen 100, pues 100 veces, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que hago? Como no tengo el ID en el JSON, yo le doy de alta en la tabla y me genero un ID. Y ese ID, posteriormente, lo añado aquí, lo añado con la instrucción JSON add to object, es decir, añade al objeto JSON, que es este de aquí, el reg JSN, que es la variable local del resultado, más aquí está, que no se me pierda, le añado el ID y le pongo el ID como tal y el ID de alta, que es la variable local que contiene ese código ID nuevo. Y simplemente después, con la instrucción de crear o modificar fichas desde un JSON, le pongo la variable que ya tengo compuesta con todos los campos JSON, incluido el ID, le doy de alta o lo modifico en la tabla con el ID que le estoy pasando. Y ya está, ¿vale? No tengo que parsear uno por uno los campos de ese JSON para darle de alta, ¿de acuerdo? Esto sería básicamente el ejemplo que veis aquí. No tenéis nada más, es muy sencillito, ¿vale? De generador como tal, porque la parte de interfaz, lógicamente, la he generado con nuestro maravilloso generador de interfaz o la varita mágica, haciendo algunos cambios, lógicamente, y demás, ¿vale? Podéis ver aquí en ejecución que si yo, por ejemplo, aquí yo cojo estos tres JSON, lo copio al portapapeles, que ya podéis ver ahí la instrucción para hacerlo, y yo lo pego aquí, pego el contenido de este visor, pues aquí puedo ver de forma más clara el contenido de este. Bueno, aquí se corta un poco, voy a verlo en otro navegador para que lo veáis mejor. Aquí, esto lo ponemos aquí, y yo aquí ahora mismo, si yo pego de nuevo esto al portapapeles, lo pego aquí y tendríamos entre viewer, la vista de árbol,
tendríamos los datos si no he pegado algo mal. Vamos a ver si esta URL funciona. Bueno, si no cabe en pantalla. Vale, simplemente es lo que habéis visto aquí, ¿vale? Tenéis este visor, que es el mismo, ¿vale? Y en la parte derecha os aparecerán todos los registros que tiene ese JSON. En este caso serían los 4 que hemos creado desde el JSON, ¿vale? Bien, esto sería esto de aquí. ¿Alguna pregunta de ahí? Entiendo que no, que esto es algo que todos más o menos ya tenéis un poco en vila, ¿verdad? Vale. ¿Vosotros usáis muchos registros en vuestras pruebas? ¿Usáis pocos registros? ¿Muchos? Podéis votar ahí. ¿Lo hacéis en cloud? ¿No pruebáis en cloud? ¿Probáis en local o nunca pruebas nada? Vale, bien. Es bueno que siempre probéis en cloud la mayor cantidad de registros posible, ¿de acuerdo? Vale, gracias. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Nada, ¿no? Es simplemente un web service que podéis utilizar y ya está, ¿vale? Comentaros que sería bueno que poquito a poco entre todos, si hacemos uso de este web service, porque yo he abierto, digamos, una vía directa con esta empresa que genera esto, y le he propuesto la oportunidad de que generen datos de prueba en base a VRP, es decir, darle conocimiento a través de la API red de VRP, que vean el contenido de las tablas y que ellos generen datos aleatorios para que nosotros podamos incorporarlo en VRP. Pero es algo que lo tengo, digamos, en proceso de comunicación con ellos y a lo mejor en un futuro, pues quién sabe, tendríamos en esa página la posibilidad de generar datos de prueba para VRP, ¿vale? Bien. Aquí, ¿cuál es la arquitectura de tus soluciones en Belneo? ¿Cómo programáis en Belneo? ¿Qué arquitectura utilizáis en Belneo? ¿Utilizáis una solución para cada nuevo desarrollo? ¿Usáis la herencia de soluciones de Belneo? ¿Usas VRP como núcleo principal o usas un fork? A ver, ponedme por ahí, si sois tan amable, la forma que tenéis habitualmente o de forma genérica, porque cada proyecto puede ser distinto, de cómo os hacéis, ¿no? Bien, veis ahí que muchos de vosotros utilizáis un fork, otros utilizan el VRP. Muy bien, gracias. Pues vamos a hablar un poco sobre ello, ¿vale? Vamos a hablar un poco de las soluciones en Belneo. Vamos a hablar de otro anillo que tiene que conocer el programador para enfrentarse a un proyecto nuevo. El cómo quiere o cómo le enfrentamos al cliente final y cómo enfocar la solución que requiere el proyecto para ese cliente. Porque no es lo mismo, como todos sabemos, usar una simple solución con un proyecto de datos y un proyecto de aplicación que utilizar una herencia de VRP o de otros proyectos que tengamos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque va a depender mucho de la complejidad que nosotros usemos, el tener que posteriormente explicarle al administrador de la aplicación o del servidor de Belneo que el porqué de tantas herencias, el porqué de tantas instancias de proyectos de aplicación, de datos, etcétera, etcétera. Bien, aquí el equipo de éxito de clientes, donde estamos todos los consultores de Belneo, desarrolló hace prácticamente, bueno, varios meses atrás, y a través de necesidades que tenemos en consultoría con vosotros, con clientes, hicimos un framework. Llamémosle lo que sería un fork de VRP. Lo que pasa es que le hemos llamado framework porque queremos que en un futuro sea también, digamos, una solución que incorpore todos los sistemas, o mejor dicho, todos los módulos del ecosistema de VRP. En la versión 31, como todos sabéis, o aquellos que la estén utilizando,
se quitaron la herencia de los componentes del ecosistema, de los proyectos de datos, e incorporamos en el proyecto de VRP todas las tablas del ecosistema. Pues aquí, por ejemplo, hemos hecho algo parecido. Hemos incorporado todas las tablas de los proyectos del ecosistema de VRP, pero además la parte del frontend y la parte visual también la hemos incorporado a Framework. ¿Qué significa esto? ¿Que Berneo va a disponer a partir de ahora de un framework y de un VRP? Depende, como diría cualquier gallego. Y yo como andaluz digo, pues sí, pues no. ¿Por qué? Porque si utilizamos este framework de la versión 31, que contiene todas las mejoras y todo lo que se ha incluido, perdón, en la versión 31, saldrá VRP 32 con cambios. Seguro que va a salir con cambios sí o sí, por las mejoras que hay en la plataforma, ¿vale? Pero a lo mejor no nos da tiempo a incorporar en este framework todos los cambios que hagamos en VRP. Y a lo mejor no sale en la 32, puede salir en la 33, por ejemplo, ¿vale? Dependerá de vuestra demanda o vuestras necesidades, ¿vale? El que nosotros, digamos, nos preocupemos más en nuestro día a día en mantener, pero no para la versión 32, ¿vale? Porque esto requiere de esfuerzo, trabajo, de pruebas y un montón de historias. Es simplemente para que aquellas nuevas empresas o departamentos de TI o departamentos de desarrollo que quieran digamos, un framework o una solución donde se contemple el mayor número de posibilidades, tengan el framework. Pero a lo mejor el framework no está tan actualizado como la versión final de VRP, ¿vale? Pero que la podéis mantener igual, ¿de acuerdo? ¿Y este framework para quién está disponible? A ver, no está disponible actualmente para nadie. Lo usamos nosotros los consultores en consultoría para enseñar a los clientes en distintas formas de crear aplicaciones y herencias, ¿vale? Si alguno de vosotros queréis y es suscriptor de VRP, lógicamente podéis solicitarlo a soporte, pero que sepáis de antemano que no va a estar tan actualizado como VRP, ¿vale? A lo mejor a futuro, pues sí, nos dedicaremos a actualizar este módulo también, ¿de acuerdo? Bien, ¿me dais un verde por ahí para aquellos que necesitéis este framework? Que básicamente es un for de VGP. Básicamente es un for, digamos, con todas las opciones, ¿vale? Muy bien, pues los interesados a partir de mañana podéis solicitarlo por soporte, ¿de acuerdo? Porque no va a ir adjunto como solución en el material que entregamos. Bien, tenemos después este tipo de arquitectura de soluciones, que es el que actualmente yo pienso que el 90% de vosotros estáis optando, ¿no? Tenéis a VRP como módulo base, como plantilla básica, ¿vale? Y a partir de ahí, por encima de ella, vais creando tantos proyectos o bien de datos o bien de aplicación como queráis conveniente poner. Pero claro, si usamos esto, ¿vale? Veis que después podemos utilizar o añadir más módulos, más soluciones. Ahora veremos estos pequeños ejemplos, ¿vale? Cómo están hechos y cómo funcionan. Pero si añadimos más soluciones a nuestro proyecto heredado, podemos encontrarnos con esta estructura, que como hasta el momento veíamos anterior a la versión 31 de Berneo. Sí, los componentes del ecosistema heredando VRP uno por uno, su propio proyecto de datos, su propio proyecto de aplicación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aunque actualmente aquí podemos verlo que en la versión 31 cada proyecto de aplicación puede tirar de VRP. Pero claro, esto lo hemos simplificado y lo hemos dejado aquí en esto, ¿vale? En una única solución con todo integrado. Claro, esta técnica es muy antigua, pero bueno, cada cual usa la que más le interese según sus necesidades. Claro, esta complejidad de herencias sería bueno que la conocieran vuestros clientes, ¿vale? O por lo menos el departamento técnico de vuestros clientes finales. Sí, ya sé que el cliente lo que quiere es que la aplicación funcione, pero muchas veces, si conoce que el concepto de su aplicación está realizada por herencia, pues podrá suponer, por ejemplo, que cualquier mejora de VRP pues les llega de forma automática, sin tocar para nada el proyecto superior, ¿vale? Y aquí tenemos ya el concepto de herencia.
El concepto de herencia todos los conocemos, y básicamente es el concepto que tiene Belneo, el que permite, digamos, hacer uso de los proyectos y objetos inferiores en el orden de herencia. Es decir, si yo estoy aquí, este proyecto de aplicación me hereda el proyecto de VRP, por lo tanto hago uso de todos los objetos visuales de la parte de VRP si me interesa. Al mismo tiempo, el proyecto de aplicación de VRP hereda el de datos, por lo tanto, hacemos uso del proyecto de datos, ¿vale? Y por la parte izquierda, el proyecto de aplicación tiene su propio proyecto de datos que a su vez hereda el proyecto de VRP. Esto lo podemos usar, digamos, haciendo uso de la herencia inversa con tablas de extensión, ¿vale? La herencia inversa y también la herencia inversa en tabla de extensión no es nada más que en proyectos inferiores poder hacer uso y mostrar información de proyectos superiores, ¿vale? Como serían esos casos. Y aquí básicamente otra pequeña estructura. Este documento lo tenéis también porque hay muchos que son nuevos en Belneo y nuevos que están en el plan de formación continua, y estamos haciendo un repaso muy genérico de todo lo que sería el anillo completo de cómo comenzar con un desarrollo y cómo cumplimentarlo, ¿vale? Tenemos varias estructuras, como veis, y demás, ¿vale? La herencia inversa, lo que he comentado antes, hacer uso de información del proyecto de arriba en el proyecto de abajo, simplemente. No me detengo mucho aquí en esto. Y aquí igual, por la tabla de extensión y los puntos de extensión de la tabla de extensión y la ficha de extensión, ¿vale? De esto hay un curso que ya se dio anteriormente, podéis consultarlo también, ¿vale? Para no alargar más el tiempo, vámonos directamente aquí, donde os voy a proponer, a ver, tengo aquí, por ejemplo, voy a abrir un caso de el framework de VRP, ¿vale? Es el framework como tal, que es al ser una solución distinta, pues lógicamente en su proyecto de datos y en su proyecto de aplicación tiene un identificador distinto de fichero, ¿vale? Recordemos que en el servidor de VRP no debe existir más de un fichero con el mismo nombre, con el mismo identificador. Si lo hacéis por cualquier motivo, el servidor dará errores por todos lados, seguro, ¿vale? Aquí tenéis organizado, pues, lo que hemos comentado antes, todos los módulos con tablas del ecosistema, y en la parte visual, la parte de interfaz, lo mismo, ¿vale? Toda la parte que hay aquí. Lógicamente, en la parte de configuración de la aplicación, pues sería donde podríamos ir poniendo, vamos a ver si es en este formulario o en cuál de ellos estaba el de configuración, el de empresas. Bueno, voy a ejecutarlo un momento. Bueno, aquí quiero, por ejemplo, me voy a las constantes. Aquí tengo una serie de constantes en este proyecto. Una de ellas sería la de la descarga de datos, ¿vale? Inicial, en este caso de JSON. Bueno, yo tengo mi propio FTP en el servidor de Belneo, de Cloud Belneo, y en esta ruta yo tengo los JSON, ¿vale? Para que se descargue esa información. Es decir, que tú podrías tener tu propio FTP de tu servidor con los datos iniciales que se descargan, ¿vale? Si yo ejecuto esta aplicación, vamos a verlo. Vamos a ver, estamos conectados. Bueno, por temas de latencia, de momento, un traquito. Vale. Ya está aquí la aplicación. Y no es nada más que lo que he comentado antes. Tiene toda la parte de ERP, pero aquí en la configuración, creo que es de empresa, si no me equivoco, tenemos aquí, a ver si lo encuentro, ¿ve? El que pueda utilizar tallas y colores. Es decir, que en esta aplicación habría que ir poniendo, por ejemplo, en esta tabla de configuración, los módulos que tienen que estar visibles para cada grupo de usuario. Lógicamente, actualmente no hay nada
incluido dentro de esta aplicación, ¿vale? Es decir, que no hay aquí ningún tipo de subformulario que me haga referencia al módulo de tallas y colores, ¿vale? Pero que cada uno de estos formularios y subformularios de este framework de VRP tendríamos que adaptarlo para que, digamos que por permiso o por grupo de usuarios, se nos muestre un formulario con un contenido u otro para el uso de los distintos módulos del ecosistema, ¿vale? Aquí en los datos de importación, pues en la configuración inicial es donde únicamente he cambiado esto, porque aparece al principio el valor de la constante. Aquí es donde vosotros podéis poner vuestro FTP y en ese FTP, lógicamente, tienen que estar los JSON de cada opción. Es decir, si yo estoy aquí en la opción de hoja de estilo, pues yo tendría que tener en ese FTP toda la exportación de estos ficheros, ¿vale? De estos registros en ese FTP. Otro caso concreto de lo mismo que hemos visto, pues puede ser, por ejemplo, a ver, esta aplicación. Esta aplicación es otro modo distinto que hace uso de la herencia de VRP, que es esto de aquí. Una aplicación, un proyecto de aplicación y un proyecto de datos. En este proyecto de datos, pues, lógicamente, pues hay un montón de tablas distintas, un montón de recursos distintos, en acorde a las necesidades de ese cliente, ¿vale? Entonces, aquí exactamente igual. Este cliente, por ejemplo, es simplemente un control muy sencillo de parte de asistencia de averías, ¿no? Una tienda de informática, por ejemplo. Vamos a quitarle aquí la publicidad que va a salir. Y aquí yo tendría, al margen de VRP como tal, pues tendría un menú específico para servicio técnico, ¿vale? En este servicio técnico, pues bueno, tendríamos un apartado de proveedor de SMS, cosa que no existe en VRP, con sus URLs, ¿vale? Tenemos unos estados de las reparaciones, por ejemplo, con su ficha normal. Aquí en cada estado de reparación, pues se envía un mail de reparación o un SMS, según lo que se quiera poner, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de técnicos, a modo de entidades, que están aquí, entidades de VRP como tal. Tenemos también, por ejemplo, terminales, es decir, un terminal es, por ejemplo, cuando montas el VClient en un equipo cualquiera, la primera vez te va a pedir, si detecta que es un terminal nuevo, te va a pedir una serie de datos de ese terminal. Y ese terminal lo identificará internamente con un valor. Ese valor se grabará automáticamente en el registro de Windows o de Mac o de Linux y ya está, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, las reparaciones. Sí, el típico menú parecido a VRP, con los estados de las reparaciones, con la fecha, lo típico, ¿vale? Pero es una personalización específica para un cliente, ¿vale? Aquí tenemos una serie de reparaciones para ese cliente. Nada, el cliente, la situación, perdón, la fecha, el equipo, el técnico, el terminal automático, distinta información de la descripción de la avería, el trabajo realizado, el presupuesto aproximado, si esa avería en cuestión requiere de un servidor externo, de un SAT externo. Por ejemplo, yo tengo una tienda de reparación de ordenadores, pero no reparo monitores. Entonces yo comunico a un servicio externo que me tiene que reparar ese monitor con un presupuesto, con la fecha de comunicación, ¿sí? Distintos valores que requiere, digamos, esta aplicación como tal, ¿vale? Entonces, esta aplicación, como veis, no es nada más que un uso de la herencia de Belneo haciendo uso de VRP. Si yo abro, por ejemplo, otro caso típico, pues no sé, el envío de emails. Por ejemplo, aquí el envío de emails mediante Make, pues está aquí, ¿vale? Que es otra solución que hereda de VRP. Pues, por ejemplo, si yo ejecuto esta aplicación,
que básicamente vais a ver que es VRP como tal, pero con un añadido de uso de make, ¿vale? Bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, si me da tiempo, creo que sí, sí. De otra forma lo voy a explicar brevemente, ¿vale? Yo tengo la factura de los clientes aquí y aquí tengo una opción más que he personalizado para que me envíe este correo electrónico en vez de por Gmail, porque hay ciertos problemas actualmente, porque use la pasarela de Make, ¿de acuerdo? Como tal, y Make es, digamos, lo que se llama actualmente como Integromat, ¿vale? Anteriormente se llamaba Integromat y actualmente es Make. Entonces, desde aquí, si queréis os lo explico ahora brevemente, se envía ese email a través de Make. Aquí en Make lo que hago, ya que estamos aquí, esto es Make, ¿vale? Son integraciones. Yo aquí tengo un pequeño escenario donde pongo a la escucha un webhook, una que me devuelve una URL, y aquí por cada archivo o por cada email que yo reciba, porque en un email yo puedo recibir varios ficheros, varios adjuntos. Entonces, en este adjunto, en este módulo, digamos, de Make, porque Make lo que tiene son un montón de módulos de cualquier tipo, ¿vale? Es parecido a Belneo, entrada y salida de información, entrada y salida por cada objeto, ¿vale? Lo que entra aquí sale aquí y lo que sale aquí para acá continuamente. Podemos diseñarlo como queramos, ¿vale? Entonces, por cada archivo me crea un base 64 del PDF y a partir de ahí me lo envía por email. Si yo pongo este escenario en ejecución, ¿vale? Me voy a ir ahora aquí al email, lo envío por email y aquí me ha llegado, ¿de acuerdo? Digamos, las 4 acciones que he realizado. Lo ha recibido como tal, lo ha iterado por cada archivo y lo ha enviado por email, ¿vale? Lógicamente se lo ha enviado, pues vamos a ver a quién se lo ha enviado. Pues se lo ha enviado a Alejandro González. Si está por ahí, pues bien, si no, pues nada, ¿vale? De todas formas, se envía directamente, sin hacer nada. Esto como tal, ¿cómo está hecho? Esto no tiene nada, prácticamente. Tiene una tabla de webhooks donde yo guardo la URL de cada dirección de make por tenerla guardada como tal y ya está. Y aquí he personalizado, bueno, tengo lógicamente aquí, voy a ejecutar de nuevo. Aquí tengo yo los webhooks para que veáis los distintos enganches que tiene. Yo aquí tengo un par de ellos. Yo tengo aquí este identificador, algo parecido a lo que usamos con los informes personalizables, donde pongo la URL del webhook que yo voy a llamar desde Belneo y el contenido del body que le voy a enviar. En este caso es un JSON con todo el contenido de imágenes, PDF, todo, ¿vale? Entonces, esto se genera, digamos, a través de esta aplicación. Entonces, aquí, en la personalización de las ventas, de la parte de la factura, yo he personalizado el formulario de venta de factura como otra modalidad de herencia como tal, y por el objeto de reemplazo lo tengo aquí, ¿vale? Tengo un reemplazo del formulario original de VRP por el mío. Y aquí tengo, lógicamente, una conexión de evento, un manejador de eventos y una conexión de eventos que lo que hace es esto. No hace nada del otro mundo, ¿vale? Es decir, hago lo mismo que VRP, ¿vale? Controlo, esto es lo mismo que VRP, estas verificaciones. Aquí se genera, digamos, la factura de ese cliente con el identificador del informe, como hace VRP, exactamente igual. Aquí se seleccionaba la plantilla de VRP para la generación del PDF, ¿vale? Aquí cargo la lista del identificador del webhook de la tabla con este nombre, ¿vale? Lo tengo yo ya creado, como hemos visto anteriormente, lo tenemos creado. Convierto el campo objeto PDF a base 64 como tal, y todo ello lo compongo y lo envío aquí, ¿vale? En formato JSON. Quién lo envía, el asunto, el texto del cuerpo, los destinatarios y los ficheros adjuntos, ¿vale? Simplemente si hay más ficheros adjuntos, pues con usar más
más contenido aquí de JSON, pues bastaría. ¿Vale? Con esto conseguimos que después, mediante la función XML STTP request que ya conocemos, ¿vale? Esta de aquí, vamos a ver qué objeto utiliza este. El proceso enviar por mail, que tiene que estar por aquí. Este está en el proyecto. Vamos a ver. No lo veo. Ejecutamos el proceso de envío, que es este, ¿no? Vale, este de aquí, perdón, VTAFAC, este de aquí, ¿vale? Este genera, digamos, le pasa por variable el body y la URL a este proceso como tal, que es este, y en este proceso únicamente lo que hay es esto. Yo compruebo que el body venga con algún contenido, ¿de acuerdo? Y ya está. Le pongo, bueno, le quito los espacios, empleo el método post, pongo el contenido de la cabecera que necesita make, que es todo esto, no, el tipo de contenido que es un JSON y todo este tipo de historia, el host principal de make, que es este, el encoding y ya está, poco más, ¿vale? El resto de parámetros de la llamada va en vacío y aquí pues hago esa llamada. Y esa llamada lo que hace únicamente es llamar a este webhook donde le paso ese parámetro que es aquí. ¿Veis? Le paso el parámetro que recibe. Y aquí por cada uno de los ficheros adjuntos que recibe me crea el base 64 y lo guarda a disco para posteriormente enviarlo como contenido del mail. ¿De acuerdo? No tiene nada más. ¿Vale? Bueno, para futuros seminarios o más adelante, pues bueno, pues iremos haciendo más pequeños ejemplos de estas características que seguro que a más de uno os viene bien, ¿vale? Bien, por aquí no hay ningún ejemplo más. Bueno, no, simplemente este de aquí, que hereda VRP, es para que veáis también, bueno, que hereda VRP, tampoco tiene ningún misterio, ¿vale? Bien, ahora vámonos, por ejemplo, me voy a ir a la aplicación principal. Vamos a repasar brevemente el último punto. El tema de repositorio no lo voy a tocar ahora porque me he pasado un poquito de tiempo, me disculpáis, pero el repositorio aquí tenéis toda la información disponible de uso de repositorios y demás, que ya todos sabéis cómo usarlo. Y me voy a parar un poco en el análisis de base de datos. Aquí tengo dos ejemplos de análisis de base de datos. En cada uno de ellos se tratan distintos temas, sí, distintos temas, ¿no? Pero antes voy a ver, ¿tenéis alguna pregunta sobre la herencia o algo? Imagino que no. Va a haber una pregunta. De momento no, sí. No hay dudas. Vale, gracias. Voy a hacer una pequeña pregunta, aunque no lo voy a tratar ahora por falta de tiempo, pero ¿usáis el repositorio de Belneo? Es decir, aquellos que, ¿vale? El que lo use siempre, a veces es complicado su uso o nunca. Vale. Entiendo que el que no lo usa nunca, entiendo que será porque no tiene el nivel suficiente de suscripción de Belneo, ¿vale? Los que lo usáis siempre, recomendaros siempre que lo utilizáis con precaución, es decir, no programéis 500.000 objetos y enviéis 500.000 objetos y haciéndolo todo por bloques, sí, varios objetos, no sé, una carpeta con un par de formularios, un proceso, una acción, una rejilla, y esos pequeños objetos son los que se actualizan directamente en el esto, ¿vale? Vámonos al análisis de base de datos. Aquí tenemos, bueno, 12 ejemplos que están, en la mayormente están documentados en la ayuda, pero como yo sé de antemano que más de uno de aquí no lee o no ha leído esa parte de la ayuda, ¿vale? Sí, veo una pregunta, sí, se puede implantar con mail gratuito. El mail que yo utilizo aquí es el gratuito, ¿vale? El gratuito aquí al principio veis que, bueno, voy a llamar esto, que tiene una serie de, digamos, de acciones o de llamadas como máximo al mes. Aquí puede ser 1000 peticiones. En este caso, el escenario que yo he creado consume por cada envío de email, consume 4, ¿vale? Porque son 4 pasos, 4 módulos los que integra, ¿vale? Bien. Aquí tenéis la parte de análisis de base de datos.
Aquí tenéis, ya te digo, esto forma parte de la documentación. Yo lo voy a repasar brevemente. Aquí tenéis todo esto, la parte, sobre todo los conceptos que se tratan en cada uno de ellos. En este de centro de enseñanza se trata el enlace singular y plural, que repito, muchos de vosotros ya sabéis todo este tema, pero hay gente nueva, hay alumnos nuevos, hay gente en el plan de formación nueva, y de vez en cuando nos viene mal repasar estos conceptos, ¿no? Porque siempre de algo se aprende. Hay varios más, ¿de acuerdo? Factura de clientes y todo este tipo de cosas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, bueno, yo he hecho la parte visual, aunque solamente son la parte de las tablas. Si nos vamos aquí a las tablas, al proyecto de datos del PFC, donde tenéis los recursos y todo esto, aquí tenéis dividido en carpetas, que esto sí podéis verlo cuando dispongáis de él a partir de mañana o a partir del próximo día, dispongáis de ello. Los campos que están definidos en la propia ayuda de Beldeo y en el PDF, recordad que aquí tenéis el PDF de cada uno de ellos también, ¿vale? Como tal. Y podéis ver aquí, digamos, el esquema de cada uno. Aquí este es sencillo. Aquí únicamente se muestra un singular y un plural, ¿vale? Y en tiempo de ejecución igual. Vais a ver que aquí tenemos una serie de alumnos y esos alumnos pues tienen un plural, ¿vale? Este es mi amigo Ruedi, con pelo, ¿vale? Y bueno, básicamente distintos enlaces y distintos tipos de cosas, distintos tipos de campos, ¿vale? Aquí en cada uno de ellos pues tenéis igual, tenéis distintos conceptos que se van dando en cada tipo de ejemplo, asignaturas, aulas y demás. Podéis ver siempre cada uno del análisis aquí. Facturas, lo mismo, este es igual que el anterior, simplemente es para que veáis un tema distinto. En el reparto de obra, pues aquí por ejemplo ya tenéis varias tablas, ¿vale? Los repartos serían aquí, que tiene distintos plurales, cada actor tiene distintos repartos y cada obra puede tener distintos repartos. Por lo tanto, es un concepto distinto. Aquí en los repartos, pues tendréis aquí, digamos, los actores con sus obras y fotos y notas, ¿no? En un momento dado, ¿vale? Aquí he intentado poner algún tipo de registro de prueba para que sea funcional, digamos, el análisis de esa pequeña aplicación como tal. Son pequeños ejemplos, ¿vale? No es nada muy complicado. Quizás a lo mejor tenéis aquí galería de arte, que es donde ya intervienen más tablas como tal, a nivel singular y plural. Tenéis, por ejemplo, gestión de un colegio, tenéis más esquemas. Todo esto lo podéis examinar. Si tenéis alguna pregunta sobre algún análisis de estas aplicaciones, lo comentáis por soporte, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, navegación de facturas a clientes, tenéis generación de tickets de un kiosco, ¿vale? Sí, tenéis varios ejemplos que poder examinar y poder comparar, digamos, con algún ejemplo práctico que alguno de vuestros clientes os pregunte, ¿no? Como tal, ¿vale? Aquí podemos tener, por ejemplo, las existencias por almacén. Si yo tengo aquí un almacén, que es uno, aquí veo que hay albaranes, aquí hay las existencias, pues bueno, puedo aquí mirar las existencias de los almacenes en base a los movimientos de cada artículo, ¿vale? Podemos ver por aquí, por ejemplo, los albaranes. Aquí tenemos un albarán completo. Si yo me creo un albarán nuevo, pues lógicamente la fecha de hoy, H, elegimos el proveedor, el almacén, la línea que tiene de ese artículo, elegimos el artículo, ¿vale? Ponemos un precio. Siempre nos va a dar la existencia anterior, ¿de acuerdo? Y aquí, lógicamente, esa existencia de los baranes que aquí podemos ver, que básicamente, vamos a ver, sería este, ¿no? Correcto, este es la asistencia de la baranes en las líneas. Aquí podéis ver, por ejemplo, que se utiliza una actualización, ¿de acuerdo? Al componente al campo de existencia del enlace de existencias, ¿vale? En fin, distintos tipos de análisis de distintas soluciones. Me gustaría no haberme enrollado mucho con los temas anteriores y haber visto un poco más en profundidad esta parte de aquí. Pero bueno, como es algo que ya existía como tal, simplemente era darle un repaso a este sistema de análisis
Y tenéis aquí todos los ejemplos, los revisáis en los próximos días y bueno, si tenéis alguna duda sobre ello, pues básicamente lo solicitáis a soporte como tal, ¿vale? Bien, aquí tenéis alguna pregunta sobre ello, aunque no hayamos dado mucho. Antonio, solamente por acá una de Jaime que pregunta si eso que estás mostrando es un bin que se les va a suministrar a ellos, a los asistentes. No, es un ejemplo, si te refieres a lo de Make, no. Eso es un ejemplo a modo de herencia, simplemente. Pero bueno, ya digo que en un futuro podrá haber más seminarios de estas características donde usemos Make, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí sí trataremos de dar ese tipo de recursos. Bueno, algunos de vosotros, si tenéis consultoría con un consultor o algo y queréis este BIM o este ejemplo de envío de email a través de Make, pues se lo pedís que os lo facilitamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Dice que se Solamente, refiere al menú donde vas sacando los temas a dar en el seminario. sí, claro, si te refieres a esta aplicación, sí. Esta aplicación es una aplicación completa que la vais a tener vosotros, ¿vale? O sea, esto aquí están todos estos temas que os viene muy bien como ejercicio práctico de cada casuística y tenéis, lógicamente, los documentos PDF que van adjuntos a la aplicación, que sería esta de aquí, sí. Esta es la aplicación completa que vais a disponer de ella, ¿vale? Como tal. Por lo tanto, sí disponéis de ella, ¿vale? Aquí tenéis importante esta parte del tema del web service. A ver si logro convencer a esta empresa que genera los ejemplos para que genere ejemplos a partir de tablas de VRP, ¿no? O al menos que podamos generar datos de cliente, datos de entidades, que podamos generar factura, línea de factura, movimientos, para que haciendo una llamada a ese web service podamos utilizarlo, ¿vale? ¿Alguna pregunta más que hay por ahí o algo? No, hasta Nada, donde puedo ver, nadie no hay ninguna consulta nadie le más. pregunta, ¿verdad? Nadie quiere Acá, intervenir bien, bueno, pues. aprovecho para hacer un comentario. Florentino Moreno nos dice que quizás sea bueno un seminario solo de análisis de base de datos. Le iba a contestar por privado, pero bueno, aprovecho y se lo comento a todos. Próximamente, en los próximos seminarios, vamos a estar lanzando encuestas, las típicas encuestas, para que ustedes nos digan cuáles son los temas que desearían sean impartidos por nosotros en los próximos cursos de formación. Entonces, estar atento en los próximos planes que demos, que esa encuesta va a salir y van a ser ustedes los que elijan cuál es el temario a impartir el próximo año por parte de nosotros. Claro, tened ¿Vale? en cuenta que para analizar una base de datos tenemos que tener el análisis en sí. En este caso no ha dado tiempo porque me he extendido bastante en lo anterior y os iba a explicar paso por paso cada caso que tenéis disponible. ¿Qué me ha dicho que es? ¿Florentino me ha dicho que es? Sí, Florentino, si tienes algún análisis que tú ya tengas previamente realizado, documentado por tu parte y con tu cliente, nos lo transmite por soporte y en futuros seminarios, digamos, haremos un análisis y cómo realizaríamos en Belneo ese análisis en cuestión. Porque para analizar una aplicación, todos sabemos de que cada aplicación es un mundo. Y en el análisis de esa aplicación en Belneo, necesitamos del análisis funcional, es decir, de qué necesidades tenemos que cubrir y en base a qué. Y todo ello necesitamos tablas, nombres de campos, formularios, sí, todo lo que el cliente quiere ver en su aplicación, ¿vale? Muchas gracias por tu propuesta. ¿De acuerdo? Pues bueno, si no hay nada más. No veo ¿No nada hay más ninguna por acá. pregunta? Vale. Perfecto. De acuerdo. A lo mejor el título de hoy ha engañado un poco, pero era básicamente el anillo completo de arquitectura y análisis, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues muy bien. Os emplazo para el siguiente seminario, para el mes próximo. Y recordaros que, bueno, que hay talleres de formación que os podéis apuntar también, ¿vale? Un aplauso para todos vosotros. Venga, Antonio, perfecto. Muchas gracias. Venga, un Y saludo. muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan buen día. Un saludo. Hasta ahora.